Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Espero que estén bien. Pues amigos, los invito a que se suscriban, denle clic en suscribir y activen la campanita que les aparece a un lado. De esta manera les llegan todos mis videos que yo suba al canal y me ayudan a crecer como canal. Regresando a las preguntas del canal de YouTube que me hacen los suscriptores, ya sea suscriptores de tiempo que llevan tiempo criando o suscriptores que son nuevos en el tema. Por ahí me hacen una pregunta de por qué mis pichones o mis canarios chiquitos se murieron a los 3 días, a los 5 días y a los 8 días. Incluso se pueden llegar a morir antes de los 15 días. Y bien amigos, si nosotros nos ponemos a especular en por qué se murieron nuestros canarios, vamos a encontrar un sinfín de motivos. Desde Les voy a ir mencionando unos cuantos y todos son posibilidades, no quiere decir que haya sido la causa en que murieron los pollos. Pues bien, el amigo me dice que sus pollitos se murieron a los 9 días y que ya van 3 veces que le pasa esto. Bien, yo te voy a dar varios motivos por los cuales se pueden morir los pollos, empezando por uno que casi nadie pone atención. Puede ser que tú tengas ácaros, piojillo o ácaro rojo en el nido. Si tú crías en el exterior como yo, puedes tener ese problema ya que llegan aves silvestres al aviario y en este caso por ahí me comentaban a mí que yo tengo tabique en la parte de atrás que es muy peligroso para el ácaro. Eso es cierto amigos, eso es muy cierto porque se meten en todo el orificio de lo que es el tabique y ahí viven y se reproducen. Pero yo tengo una ventaja, es que desparasito con ivermectina y la ivermectina se absorbe por la piel del canario y se podría decir que contamina la sangre. Cuando el ácaro llega a picar al canario, entonces este absorbe sangre que lleva una carga de ivermectina y de esta manera morirá el ácaro. Eso es lo que me comentaban. Yo en mi aviario no he tenido problemas más que una vez hace años, añísimos. Y eso fue en un nido que lo espolvoreé. Más adelante les voy a decir cómo es que pueden atacar ese problema. Pero realmente no pasó a mayores. Lo acabé muy rápido. Y hasta el momento no he tenido problema de ácaro. Esa podría ser la primer causa de que se te mueran los pichones. ¿Por qué? Porque los ácaros debilitan al pichón y les causan anemia. Entonces, como es una infestación en el nido, pues ellos no se pueden defender, no pueden saltar. Entonces se quedan ahí y mueren. Otro motivo por el que se te podrían morir los pollos es, esto vamos a aclararlo, que puede ser de 3 a 5 días. Es porque la mamá o los papás no le dan de comer a los pollos. Bien, hay que checar en el nido a los pollitos, sobre todo al segundo día, el primero no, porque al segundo día es cuando tú te vas a dar cuenta si realmente le están dando de comer los papás al pollito. Tienes que revisar el buche. Si tú revisas el buche y no encuentras comida, quiere decir que no le están dando y es por eso que se te mueren. Otro que podría ser motivo es que la madre los aplastó. En el nido siempre hay que dejar un huevito falso. No se tienen que retirar los huevos que no sean fértiles, o si se retiran solamente dejar uno. ¿Por qué? Porque llega el momento en que la hembra puede apoyar más su peso y puede aplastar a los pollitos. Esto es de 3 a 5 días como mencioné,
porque es cuando están más pequeños. Una causa que también es muerte de pollos en el nido es una enfermedad. Cuando los pollitos alzan la cabeza y la hembra nota que están enfermos, los alimenta muy poco o realmente no los alimenta. ¿Esto por qué llega a pasar? Muchas veces los pajaritos tienen una enfermedad que se llama E. coli o salmonelosis y esa se la transmiten los padres a los pollos, ya sea en el huevo, cuando no te nacen los pollitos y todo se te muere el embrión, quiere decir que tienes muy probable una bacteria de salmonelosis. Entonces tienes que tratar a los padres. Por ahí tengo el video de Salmonella E. coli. Así búsquenlo, Salmonella E. coli, la cría del canario MX, y les va a aparecer el tratamiento. Entonces ustedes le dan tratamiento una semana, dejan descansar una, vitaminan y se vuelve a administrar el tratamiento otra semana y así eliminan esa bacteria y por siguiente les tiene que funcionar. Pero cuando ya tienes pollos, en este caso en el nido, se le administra en el agua y ahora sí que los padres van a beber el agua y ese tratamiento le va a servir a los padres. Pero si no le están dando de comer, tú tienes que agarrar un poco de esta agua y preparar la pasta de cría de tus pollitos, embucharlos y así estarías recibiendo el tratamiento. Esos serían algunos de los motivos que se te pueden llegar a morir los pollos. Otro que también podría ser un motivo es que la hembra se haya asustado durante la noche y no regresó al nido a calentarlos. Entonces los pollos pasaron toda la noche sin calor de la madre y es por eso que se murieron, ¿vale? Ya sea que haya ocurrido un ruido fuerte, estaba lloviendo, y tronó y salieron asustados y como no hay luz, no regresan y no los cuidan. Otro motivo es el frío, amigo. Si tú no tapas muy bien a tus aves y hace demasiado frío, pueden llegar a morir de hipotermia. ¿Por qué? Porque a veces la madre no los cobija bien por el frío o de tanto frío puede causar que la hembra se pare y los abandone. Esos serían algunos de los motivos por los cuales tu canario o tus pollitos se murieron en el nido, ¿vale? Como puedes ver hay demasiados, nunca vas a saber al 100% qué es la causa, pero en tu caso, si ya fueron 3 veces las que pasaron y tus pollos se murieron a los 9 días, deberías de checar tu nido para checar si hay ahora sí que signos de diarrea. Si el nido está completamente manchado de verde o amarillo, quiere decir que tus pajaritos tenían diarrea y es probable que, como lo menciono, tengan Salmonella o E. coli. Entonces necesitas administrar un tratamiento o puede ser algo más sencillo como que la hembra simplemente no sirve para criar, amigos, se levanta y los abandona. Entonces, como te menciono, motivos hay muchos, nunca vas a saber cuál fue la causa a menos que lleves tus pajaritos a un laboratorio y que le hagan una prueba para saber cuál fue la muerte del pollito. De esta manera tú sí podrás saber cuál fue el motivo. Pues bien, amigos, hasta ahí les dejo el video, espero que les guste y recuerden suscribirse y activar la campanita del canal de YouTube. Un saludo a todos y que estén bien. Bye.